Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es que con todas estas palabras que nos han dicho ya me quedan casi que muy pocas. Estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí en la CIEC y también agradecer pues, a Óscar el que me haya invitado. Y la verdad es que podríamos sentirnos ya como muy orgullosos, muy orgullosas y muy contentas de que este encuentro, cuando nos miramos los unos a los otros, ya nos damos cuenta que somos signos de esperanza, signos de una iglesia con ganas de que pueda ir hacia adelante, de que se crea que la escuela católica puede dar una palabra de esperanza y de gozo a todo lo que queremos transmitir y a lo que vivimos. Bien, vivimos en un mundo incierto, un mundo difícil, un mundo volátil, un mundo frágil, un mundo que nos genera muchas veces ansiedad, que nos genera miedos, y vemos transformaciones en nuestro entorno. Transformaciones como, por ejemplo, el cambio climático, pandemia, esa colonización que se quiere hacer en el espacio. Y también vemos una serie de transformaciones cuando nos damos cuenta de que las máquinas están con las personas y las máquinas hoy tienen un gran protagonismo. Vemos los drones, cómo se han convertido en estas armas de guerra. Y nos damos cuenta también de que lo que más nos angustia quizá es cómo se está transformando la identidad, el cambio de lo humano, el transhumanismo, la salud mental, todos estos que nos llegan, ¿no? Tantas noticias falsas. Qué esfuerzo tan grande tenemos que hacer para saber muchas veces qué es la verdad. Y en este mundo, y conociendo nuestro mundo, tenemos que ser capaces de preguntarnos qué escuela católica queremos, preguntarnos qué clase de escuela. Nuestros fundadores lo que hicieron fue que sintieron como un grito de la realidad que les decía: haz algo nuevo, necesitamos algo nuevo. ¿Qué hubiese hecho Jesús en este momento? Y esos fundadores nuestros fueron valientes, audaces, pero estaban empapados de su entorno. Quizá nosotros y nosotras necesitamos, ustedes, empaparnos de este entorno para poder dar una respuesta a las necesidades que estamos teniendo. La educación ha cambiado y ustedes lo saben. Y tenemos hoy herramientas y tiene fuerza la escuela católica para generar algo nuevo y algo que sea mucho mejor, que dé respuesta a las necesidades de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. La inteligencia artificial es verdad que es una herramienta que nos hace más inteligentes. Hoy no podemos decir inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no. Tenemos que ver los cómo introducirla, cómo hacer que esa inteligencia artificial sea algo nuevo que nos ayude. Pero también tenemos que decir a todos nuestros jóvenes que la inteligencia artificial tiene sus limitaciones. Que la inteligencia artificial, como les pongo aquí, pues no mira con ternura, no sabe acompañar un dolor, no sabe generar ese proceso interior, ese acompañamiento a ello, y no sabe tampoco amar. Hoy nos han hablado tanto de ese amor. No sabe, pero nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, utilizan la inteligencia artificial como si fuese un psicólogo. Utilizan la inteligencia artificial como si fuesen un terapeuta. Utilizan la inteligencia artificial con sus chatbots para que sea un amigo más o una amiga más para sentirse acompañados. Y esto nos tiene que hacer pensar.
Pero esa inteligencia artificial también nos está diciendo que esa educación que nosotros estamos impartiendo, que nosotros estamos haciendo, es distinta a aquello que queremos humano. ¿Cuál es el favor más grande que nos ha hecho la inteligencia artificial? Decirnos qué es el ser humano, qué necesita el ser humano. Y en este mundo de algoritmos tenemos que ser capaces de defender una educación nueva, una educación que toca el corazón. ¿Cuántos y cuántas de las que estamos aquí no hemos sido tocadas por un educador para que nuestra vocación sea hoy la vocación religiosa? ¿Cuántos de nosotros y de nosotras no recordamos aquel profesorado, aquel maestro, aquella persona que quizá no nos enseñó muchas matemáticas o mucha literatura o mucha física, pero tocó nuestro corazón? Y esto nos lo tenemos que creer, porque por el envejecimiento de las comunidades, por varias, diría yo, varias cosas que ahora no vamos a comentar, hemos bajado como la confianza en nosotros y en nosotras mismas. Y hoy necesitamos decir que educar es abrazar, que educar es tocar el corazón. Y hoy también necesitamos decir que tenemos que humanizar lo digital, no que lo digital nos humanice. Y hace muy poco que escuché de un CEO de estos grandes gurús que decía: para mí el problema no es que las máquinas piensen, sino el problema es que los humanos piensen como máquinas. Bueno, hay un documento que les recomendaría mucho pues, que lo leyesen, que es de la Congregación Católica del año 2022, donde nos habla de la escuela como una escuela de diálogo. Para mí es uno de los documentos que da más luz para todos los idearios que podamos tener en nuestras escuelas. Y en este documento se nos dice que la escuela puede dialogar porque tiene identidad. Lo que la escuela no puede perder es su identidad propia. Una escuela que cree, una escuela que ama, una escuela que espera. Y todas estas palabras las hemos oído en la introducción que nos han hecho en estas palabras de apertura. Una escuela que propone, una escuela que abraza, que se abre, pero sobre todo una escuela que dialoga. El diálogo es difícil y el diálogo es muy difícil porque muchas veces no sabemos empatizar con lo que dice la otra persona. Muchas veces no nos ponemos en lugar del otro, sino que lo que hacemos es desafiar. Lo que nos están diciendo ya estamos pensando cómo contestar. La escuela es un diálogo con sus estudiantes, con el mundo de esos estudiantes, con la ciencia, con la cultura, con la tecnología, con Dios, ayudar a ese diálogo interior. Y es un diálogo con las familias, con la sociedad y con la historia. Bien, tenemos también varios tipos de escuela. Y aquí sí que me gustaría que se hiciese una reflexión profunda por parte de todos los que estamos aquí. Hay escuelas de máximo nivel de identidad y las hay de mínimo. Hay escuelas del mínimo de solidaridad y las hay de máximo. Podemos tener una escuela incolora, una escuela sin color, una escuela individualista, una escuela que no genera comunidad, una escuela cuando lo más importante son los resultados académicos y lo más importante es estar los primeros del ranking. Podemos tener una escuela que sea como un monólogo, una escuela que fíjense que es un máximo de identidad católica, pero es un mínimo de solidaridad. Es una escuela autorreferencial donde la fe se guarda,
donde la fe se protege, donde la fe, esa es la fe pura. Y este tipo de escuelas son escuelas muy homogéneas y a veces también muy homogéneas en la clase social pues, que tienen. Y podemos tener escuelas de mucho color, escuelas muy inclusivas, escuelas donde todo el mundo pueda estar presente, escuelas muy solidarias, las escuelas de las grandes campañas, una serie de escuelas donde caben todos, hay de todo, pero quizá lo que más falta sea la fe. Y entonces vienen estas escuelas de diálogo, estas escuelas que queremos construir todos y todas, esas escuelas de diálogo que soñamos, donde resuenan esas palabras del Papa en las JMJ. Todos, todos, todos pueden formar parte de esta escuela. Todos caben en esta escuela. Y esta escuela de diálogo es una escuela misionera, es una escuela del cuidado, es una escuela del encuentro, es una escuela que vamos construyendo como comunidad educativa que tiene, pues yo diría, sus fragilidades, pero que tiene la grandeza siempre de escuchar, de dialogar, de cuidar y de volver a empezar. Es una escuela abierta porque se sabe que la fe la tiene que saber dialogar con otros, porque sabe que tiene que dialogar con la cultura, con la ciencia, y porque se sabe importante en su propia identidad. Y esta escuela es la que tenemos que construir, y esta escuela también creo que es la que se nos propone desde este documento, que les repito, léanlo, de la Congregación de la Educación. Bien, hagan un poquito ahora de reflexión, porque no es que nos encajemos solo en una única escuela, quizá estamos en las 4, y según las etapas educativas estamos más en una o en otra. Esta escuela incolora, donde los directores son más unos simples gerentes, una escuela monóloga, donde no hay cabida para quienes no son totalmente católicos, una escuela diálogo que combina la atención a la propia identidad con la comprensión de los demás y el gran respeto a la diversidad, y una escuela con color. La Iglesia, a través de las escuelas, no puede reducirse a una mera labor filantrópica destinada a responder a una necesidad social. Escuela de diálogo. Y así nos lo proponen los papas. Tenemos la gran suerte de que el Papa Francisco, que nos ha dejado un gran legado, nos dice encontrarse y escucharse mutuamente. No es un fin en sí mismo para que las cosas se queden como están. Al contrario, el diálogo implica cuestionar y abrir camino. Y al final ya no seremos los mismos. Habremos cambiado. Después de este encuentro de la CIEC, tenemos que sentirnos cambiados hacia algo nuevo, hacia ese diálogo, hacia algo mejor. Y nos dice el Papa León en sus primeras palabras, tenemos que buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes de diálogo, siempre dispuesta y abierta a recibir, como esta plaza decía, la Plaza del Vaticano, con los brazos abiertos a los demás. También nuestros queridos papas nos piden ese diálogo y lo tenemos que construir todos juntos. Pero cuando hablamos de esta escuela de diálogo, también hablamos de innovación. Una escuela de diálogo es una escuela de innovación con un aprendizaje emergente. Es una escuela nueva. Es una escuela donde necesitaríamos un currículum flexible, necesitaríamos metodologías activas, necesitaríamos una evaluación que acompaña y no que castiga, un tiempo de silencio para el juego, un tiempo de silencio para esa conversación sincera. Pero no nos engañemos, la escuela de diálogo es una escuela de relación. Hoy, lo más importante en la escuela
son las relaciones que establezcamos los unos con los otros. Y ahí hay varias investigaciones. Solo he querido ponerles una de ellas, que es de Stephen Harris, donde nos dice que gracias a esas relaciones fuertes y positivas, cada vez nuestros alumnos tienen más claro lo que es el propósito y tienen más claro sobre todo lo que es el sentido de la vida y se sienten motivados por ello. Y ahí hay una cultura de aprendizaje motivada por ese aprendizaje permanente que se da y que hace que nuestros alumnos en esa relación y en esa cultura de una buena relación crezcan, tengan confianza, sean resilientes y haya una motivación dinámica. Una escuela de diálogo no es el diálogo por un lado y el aprendizaje por otro, sino tenemos que saber conjugar los dos. Y también nos dice Stephen Harris que el aprendizaje, para que haya ese diálogo, tiene que ser personal. Tenemos que conseguir que nuestros estudiantes lleven el traje a medida. Tenemos que generar una serie de experiencias en la escuela que no se puedan dar en otra parte, por el encuentro, por la capacidad de cambio en ese encuentro. Y tenemos que hacer visible ese aprendizaje, tenemos que ser resilientes, holísticos, curiosos. Lo más importante en una escuela hoy es la relación que se establece. Y esto solo se puede establecer si pensamos en que la escuela es sistémica, en que la escuela es un cambio total y que la escuela no es infantil, primaria y secundaria, sino que la escuela es un todo en sí mismo. Y no podemos hablar de que en la escuela, y esto lo dice muy bien Javier Cortés en un libro que hace poco ha sacado sobre la identidad católica, donde dice que la pastoral no define a una escuela. Lo que define una escuela es que todo es pastoral, porque todo lo que realiza esa escuela es evangélico. Escuchemos ahora lo que nos dice Kant sobre la personalización. Otra escuela es posible. ¿Cómo vamos a hacer que una escuela
sea una escuela donde la relación sea lo más importante, si mantenemos a nuestros estudiantes, no copies, no mires, estate quieto, uno detrás del otro, bien separados. ¿Cómo podemos hacer así una escuela de relación? ¿Cómo podemos hacerlo para que nuestros estudiantes disfruten en el colegio? Y alguien dirá, madre, ya disfrutan. Pero yo cuando paso por nuestros colegios y pregunto, les digo a los estudiantes, ¿qué es lo que más te gusta del colegio? El patio. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? La educación física. Y uno dice, me gustaría que dijesen la formación, que recibo, los valores. Bueno, pues tenemos que hacer que todo lo que se está viviendo en esos patios, todo lo que se está viviendo los unos con los otros, consigamos que sea un mundo de relación y un mundo de apertura. Y hablemos del educador católico, hablemos de esas personas docentes, como muchos de los que están aquí, que son peregrinos y a la vez profetas, que son los que acompañan a todos esos estudiantes, que son capaces de caminar junto a ellos, pero que ya no son los que se ponen delante, que lo saben todo, ni son los que se ponen atrás, indiferentes, sino que son los que acompañan, los que se ponen al lado y los que con mucha humildad intentan comprender a sus estudiantes. ¿Cuántas miradas hemos recibido que no han sido miradas asesinas, sino que han sido miradas de que tú puedes y yo te voy a ayudar? Tú puedes. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Cuánta presencia de no estar solo y sobre todo el educador católico, como dice el Papa Francisco, es una memoria de esperanza. Bueno, tenemos una serie de educadores que necesitamos que sean capaces de demostrar al mundo lo que están haciendo. Quizá a veces nos queda todo demasiado en casa. Tenemos educadores que, como los sherpas, estos que acompañan para ir al Everest, son capaces de dar la vida por sus estudiantes. En todas partes del mundo, en toda situación de clases sociales y con los más vulnerables. Bueno, pues 3 principios les quiero dejar para que los vayamos pensando para esta escuela de diálogo que queremos. Un principio es el deber de la identidad. La escuela católica no podrá dialogar si no tiene identidad. La escuela católica, si no se define a sí misma y no sabe dar respuesta de lo que es, no podrá dialogar. La valentía de la alteridad, y aquí creo que tenemos que aprender mucho, que es que el otro no es nuestro enemigo, sino que el otro es un compañero de ruta. El otro es el que nosotros llamamos porque también queremos ir con él o con ella. Y, sobre todo, la sinceridad de intenciones. El diálogo no es una estrategia con segundas intenciones, sino que el diálogo es un camino de verdad. Un camino de verdad donde todos nos esforzamos, todos caminamos juntos, porque estamos convencidos que el mundo de hoy es lo que necesita. Y nos tenemos que reunir para saber qué es lo que este mundo necesita y cómo lo podemos hacer para que nuestro mensaje llegue. Bueno, una imagen para esta charla o estas palabras iniciales. Un puente. Un puente que lo que quiere es, pues, que sea vivo, que las personas pasen. Un puente entre la cultura y la fe. Un puente donde todos aprendemos aquello que nos hace más humanos. Un puente que hace que dialoguemos los unos con los otros y que cada vez seamos encontrarnos. A mí me gustaría hoy darles las gracias a ustedes porque son personas que generan esperanza en sus colegios. Son personas que creen en la educación católica, si no, hoy no estarían aquí. Y me gustaría darles las gracias porque cada uno de ustedes también me parece que está convencido de que la fe, el amor y el diálogo todavía hoy
transforman nuestro mundo. Muchas gracias. Bueno, entonces, si se animan, yo les he puesto... No me quite la presentación, no. Si se animan, les traigo un regalo. Y es una canción que he hecho con, por supuesto, la inteligencia artificial. Si alguien se anima a bailar, por favor que lo haga. Pero lo que quiero también es que escuchen la letra.